Apreciados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a predicar la palabra de Dios. En esta oportunidad, quiero tomar la palabra de Dios para explicar los 7 pasos que el hombre necesita para entrar en el reino. Número 1, el primer paso es comprender y entender de que Dios existe. Si no entendemos y comprendemos de que Dios existe, no podemos avanzar en los demás pasos. Es imposible avanzar en una escalera que nos lleva directamente al cielo sin saltearse ningún paso. Hay mucha gente que no entiende, pero si nosotros entendemos de una sola vez que para entrar en el reino de los cielos, primero tenemos que comprender y entender de que Dios existe. Job, capítulo 38, verso 4. La palabra de Dios dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta pregunta es para cualquier agnóstico, para cualquier ateo, o cualquier persona que hoy en día dice: no existe Dios, no hay Dios. Con este pasaje bíblico, Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú? Yo soy tu Dios, yo te he creado a ti. Vamos al libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Debemos creer nosotros de que Dios existe. Si no entendemos de que Dios existe, no podemos avanzar. El hombre, haga lo que haga, por más que quiera comprar su salvación, no lo va a lograr. Otro pasaje más se encuentra en Daniel 2:28. Daniel 2:28. Dice así, Daniel 2:28. Pero hay un Dios, ¿qué dice Daniel? Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho de saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué le dice el rey, el profeta Daniel al rey? Hay un Dios. Hermanos, hay un Dios. Si hemos entendido que Dios existe, entonces podemos pasar al segundo paso. Y el segundo paso es reconocer que soy pecador. Una vez que nosotros hemos entendido de que Dios existe, entonces estamos ya en un camino distinto al que teníamos antes, en una perspectiva diferente al que teníamos antes. Ahora ya comprendemos de que Dios existe, que esto no vino de la nada, sino que Dios lo creó. Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La parábola del hijo pródigo nos demuestra que este hijo se fue y malgastó su dinero, pero en un momento de su vida él ya había conocido que Dios existe, pero se fue y se perdió deliberadamente. Pero ahora en su conciencia comienza a trabajar y reconoce la condición que él se encuentra y dice claramente: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, tenemos que reconocer nosotros que somos pecadores. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. La historia del rey David, en algún momento de su vida, este hombre que ya había conocido a Dios, sabía que Dios existe, el primer paso había dado, pero ahora el hombre había transgredido la ley. Sin embargo, su conciencia nuevamente afloró, y con lo que ya había entendido, ahora dijo: Padre, le dijo el profeta Natán, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Reconoció que era pecador, sí o no? Sí. Reconoció. Amén. Entonces, el segundo paso es reconocer que somos pecadores. El tercer paso, recuerde que es peldaño tras peldaño. Has avanzado un peldaño, estás en el segundo, ahora viene el tercer paso.
El tercer paso es buscar ayuda espiritual. Hasta estas alturas la persona todavía no va a una iglesia, no reúne una iglesia. Y hay mucha gente afuera que no conoce a Dios, que no reúne, sin embargo quieren conocer de Dios, pero no encuentran los pasos. Hoy en día, con muchas iglesias que hay en el mundo, con muchos predicadores que hay en la internet, en todos los canales, todos predican diferente. La gente, en vez de aprender, se confunde. Se confunde. Por eso que ahora el tercer paso es buscar ayuda espiritual. Y cuando digo buscar ayuda espiritual, es porque tienes que reunir en una iglesia. Busca ayuda espiritual. Donde quiera que te encuentres en tu ciudad, en tu localidad, siempre verá una iglesia, ya sea al frente de tu casa, al costado, atrás, o la más cerca iglesia que tú quieras, pero busca ayuda espiritual. ¿Por qué es importante buscar ayuda espiritual? Porque de eso se trata. Si no reúnes en una iglesia, te estás salteando un paso. Eso quiere decir que tú quieres ganar la salvación, pero en tu casa. Y muchas personas dicen, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ya sé que Dios existe, reconozco que soy pecador, pero voy a estar en mi casa, voy a reunir nada más. Ahí voy a comprar mi Biblia, voy a leer y con eso voy a ganar la salvación. No es así, hermano. La Biblia no dice así. La Biblia dice que tenemos que reunir, porque Jesús dejó hecho a sus discípulos para que todos ellos sean una sola iglesia. La pregunta es, ¿a qué iglesia voy a ir? Bueno, solamente le voy a dejar un tip o una clave. ¿A qué iglesia ustedes deben ir? Cuando uno busca ayuda espiritual, se pregunta ¿a qué iglesia voy a ir? Si tú ves que en esa iglesia que entras, en el primer sermón que el pastor o el líder está predicando, te hablan de pecado, te hablan de arrepentimiento, es una buena noticia. Y si te hablan de los mandamientos de Dios, es otra buena noticia. Pero si ves que en una iglesia no te hablan de pecado, de arrepentimiento, más bien te hablan de otra cosa, de filosofía, no toman pasajes de la Biblia en su sermón, no te cuentan una historia paralela que se encuentra en la Biblia, no es una buena señal. Yo les invito a que busquen una iglesia en la cual se predique la verdad, que se predique la sana doctrina. ¿Ya? El cuarto paso, una vez que tú reúnes en una iglesia, ya estás prácticamente en la mitad de cruzar esta escalera para llegar al cielo. El cuarto paso es confesar tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, ahí está, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, cuando venimos a la iglesia, ya tenemos instrucción ya. Es hora de confesar nuestros pecados. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, Efesios 1:7. En Él, en Cristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Él tenemos perdón. Cuando ya venimos a la iglesia, no sabemos qué hacer. Ahora recibimos instrucción, ahí nos están enseñando. Es hora de confesar nuestros pecados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confesar nuestros pecados. Pues venir a la iglesia, inclinarte de rodillas y hablar de Dios. Aquí, dentro del templo. Y también lo puedes hacer en tu casa. En tu casa, en tu cuarto, en tu recámara. Busca un lugar apropiado. Ahí híncate de rodillas y confiesa todos tus pecados delante de Dios. Porque ya conoces la instrucción. Ya estás en una iglesia. En tu iglesia, no lo vayas a llamar al predicador, al padre, ni al hermano. Hermano, te voy a confesar mis pecados. Eso no es bíblico. Uno tiene que confesar sus pecados a la hora que entra o en el receso ahí. Cuéntale todo a Dios. Ahí llora
y cuéntale todo. En tu recámara también cuéntale todo. No le ocultes nada. Porque Dios conoce nuestra vida. Conoce toda nuestra vida, nuestra infancia. Todo lo que tú te acuerdes cada día, pídele perdón a Dios. Así como David, padre, pecado contra Jehová. Y el hijo pródigo, igual, confesó sus pecados. Vamos a ir al quinto paso. Bueno, una vez que has aceptado a Jesús y ya has confesado tus pecados, Jesús ya lo sabe, incluso, pero Él ya lo sabe antes, pero quiere que tú le digas, ¿no es cierto? Quiere que tú le digas, le expreses. Entonces ya Él sabe tus problemas, todo lo que se ha hecho tú le dices a Él y Él te acepta. Entonces ahora es tiempo, el quinto paso, de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Aceptar a Jesús significa tenerlo a Él como primera opción y dejar todo. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal, o sea, creer en Él. Juan capítulo 14, verso 6. El Evangelio según San Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Es decir, nadie va a ir al cielo. Nadie va a estar con Cristo Jesús. Nadie va a estar en la tierra nueva y los cielos nuevos, sino antes aceptar a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie va al Padre sino Él por mí. Significa eso, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. Hechos 4. Hechos 4, 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Ese fue. No hay otro nombre bajo el cielo. Tenemos que aceptar a Jesús. Reconocer que nuestra vida sin Cristo no nos lleva a ningún lado. Y esa es la escalera que va avanzando. El sexto paso es el más importante, hermano. Todos son importantes, pero este paso es crucial. Tienes que bajar a las aguas. Tienes que bautizar. El sexto paso es bautizarte, bajar a las aguas. Y ejemplo tenemos el bautismo de Jesús cuando fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Cómo lo hizo? Por inmersión en el agua, en el río. Jesús se bautizó para mostrarnos a nosotros cómo debería ser el verdadero bautismo. Tenemos la historia acá de la persona que fue bautizada y que dijo: acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El libro de Hechos de los Apóstoles, la historia de Felipe y el etíope, dice así: yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tenía que bautizarse el eunuco, porque recuerden acá que Felipe le había dado el mensaje, se fue, le encontró, y cuando él encontró, le dio el evangelio de Jesucristo, y entendió Felipe, y todos los pasos dio Felipe. En la historia de Felipe y el etíope se encuentran hasta ahora los 6 pasos. ¿Qué impide? Entonces nosotros también, hermanos o amigos que me escuchan, tienes que bautizarte. Es un requisito importante en la vida, el bautismo, y tiene que ser en las aguas. Marcos 16, 16, el Evangelio según San Marcos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Será condenado. El que crea, pues ya lo he creído, está en los pasos anteriores. El que crea y sea bautizado será salvo. Es el sexto paso, el paso quizás más importante que tomes tú una decisión, hermano. Tienes que bautizarte. El último paso, el séptimo paso, es el paso más difícil, pero no es tan difícil que digamos, porque resulta, ahora que ya conoces la palabra de Dios,
te has bautizado, has hecho un pacto, has pasado de muerte a vida, has dejado del mundo, ahora estás en la fila del cristianismo, tienes una nueva vida en Cristo Jesús, pero ahora falta lo más importante, lo más decisivo y lo más difícil de todos los pasos. Pero en realidad no son difíciles, si lo podemos ver de un lado más espiritual. Este paso se llama mantenerte firme hasta el final. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, después del bautismo, ¿qué tiene que hacer uno? Ahí mano queda toda la cosa. Tiene que, ¿qué? Predicar el evangelio. Y hay mucha gente que no quiere, ¿no? Ahí cambia la cosa. Resulta, hermano, que voy a la iglesia, muy bonito, estoy bien, ya no peco, todo está bien, me he bautizado, ahora anda predica. Ay, no, hermano. Entonces, es un paso más importante y más decisivo en esta vida espiritual que nos toca a nosotros algún día estar en la cena de boda del Cordero. Ahí debemos estar. Entonces debemos nosotros perseverar hasta el fin, predicando el Evangelio. En el libro de Romanos 1:16, Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del Evangelio. Esa es la parte que nosotros debemos hacer después del bautismo. El último paso, entonces, mantenernos firmes hasta el final, predicando el Evangelio, ya sea dentro de la iglesia, a predicar, en nuestras casas, en nuestra vecindad. También lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos los medios disponibles para predicar, debemos siempre predicar el Evangelio. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús ha prometido que estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que predicar su Evangelio. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.